informe técnico a través del cual se determinan los efectos o las características ocasionadas en el tránsito de una vía o una calle existente. Este impacto de vial se lo realiza porque dentro de esta calle o de esta vía está generando algún aspecto, alguna condición del tránsito que genera malestar o molestia en cuanto a la movilidad. Muchos de estos impactos viales por lo general surge a través del cambio, ¿no? Como les dije, ¿no? Por ejemplo, se implementa alguna obra, el tráfico era o funcionaba de alguna manera, pero con la implementación de dicho servicio, de dicho centro comercial, este tráfico de la vía empieza a variar bastante. Entonces, debido a esto, se genera ya el estudio de impacto vial. Es importante que tomen en cuenta que los estudios de impacto vial surge como una alternativa o surge como una necesidad de dar a conocer cómo dicha situación o dicha implementación de algún servicio o de algún elemento en la vía alteró o va a alterar a futuro las condiciones del tráfico. Es decir, si antes en esta calle circulaban 400 vehículos o 4.000 vehículos en la hora pico, con la implementación de dicho elemento o dicho servicio o dicha característica, esto va a variar, no va a ser que se duplique a 8.000 vehículos o que ya genere congestión vehicular. Es un claro ejemplo de lo que pasa con los centros comerciales, ¿no? Pongámosle como caso el centro comercial de Aldián, ¿no? Que queda en La Lorena. Antes esa calle ya era congestionada de por sí, ¿no? Pero con la implementación del centro comercial Aldián, ahora la avenida La Lorena se ve un poco más congestionada. ¿Por qué? Porque hay muchos conductores que desean ingresar al centro comercial Aldián. Es decir, es un equipamiento de servicio, un polo de generador de viaje que hace que o atrae en este caso una gran demanda de habitantes. Otro ejemplo, el paseo shopping, ¿no? El estar al ser un centro comercial que atrae gran demanda de habitantes, también genera congestión vehicular. Pero ¿por qué se hacen los estudios de impacto vial? Como les dije, ¿no? El centro comercial, el paseo shopping o cualquier centro comercial que sea grande, ¿no? Que traiga gran demanda de habitantes, se están beneficiando directamente de una vía pública. Es decir, para llegar al centro comercial Aldián tengo que utilizar la avenida La Lorena, o para llegar al centro comercial del shopping o el Coral, necesito utilizar la vía del Estado, ¿no? En este caso la vía que le compete al GARMI. Es decir, la institución privada se está beneficiando de una vía pública, ¿no? Por ello, y obviamente se beneficia, pero al mismo tiempo está generando un problema o un tema de congestión vehicular. Y por eso es importante que hagan los estudios de impacto vial. El estudio de impacto vial, como les mencioné, es un informe técnico en el cual da a conocer cómo altera o cómo se alteró el tráfico en esa vía por dicha situación. El estudio de impacto vial se lo genera desde dos aspectos, tanto del sector privado como el sector público. El sector privado es el que, como les mencioné, no, están beneficiándose de la vía pública, pero están generando congestión vehicular. Y ya vamos a ver en qué momento o en qué circunstancias se hace el estudio de impacto vial, ¿no? Y el sector público porque obviamente para implementar una solución, más que todo de solución de alto costo, tiene que hacer el estudio de impacto vial. Es como que lo que me justifica para poder implementar un paso a desnivel, primero tuvieron que haber hecho un estudio de impacto vial. Sí, entonces esos dos elementos primero, ¿no? Que el informe o el estudio de impacto vial se lo realiza tanto como sector privado y como sector público. Aquí tenemos algunos de los modelos, ¿no? O cuándo se deben hacer los estudios de impacto vial. El estudio de impacto vial identifica dos elementos importantes mediante su informe técnico. Eso también me había olvidado mencionarles. El estudio de impacto vial
Como les digo, ¿no? Es un informe que presenta la situación o identifica el problema, cómo varió la característica actual del tráfico, ¿no? Cómo va a variar o cómo aumentó, ¿no? Cómo modificó lo que antes era el tráfico, ¿no? Cómo alteró. Entonces, en este informe técnico de impacto vial se debe tomar en cuenta dos cosas. Primero, identificar el problema o identificar el impacto que generó dicha situación, el primer elemento. Y el segundo es que como institución privada o una empresa privada, también tiene que hacer la segunda parte que es el compromiso, es decir, como empresa privada, como Paseo Shopping, estoy generando congestión vehicular. La segunda parte sería el compromiso. Tienen que comprometerse a hacer algún elemento. Pero también algo importante de los impactos viales es que funciona a través de la planificación urbana de la ciudad. ¿Cómo funciona esto? Recuerden que para implementar cualquier estudio, en este caso de impacto vial o cualquier centro comercial, ¿no? O cualquier conjunto habitacional, estoy hablando de la planificación del uso del suelo, del plan y proyecto del uso del suelo, y por ende le corresponde al GAD municipal. Dentro de todos estos requisitos que tiene que cumplir para que el GAD municipal le autorice la construcción, hay un requisito que se llama aprobación del impacto vial, aprobación del informe de impacto vial. Recuerden, lo que quiero que me entienda es que el GAD municipal pide algunos requisitos para poder usted, hasta para construir una casa, usted sabe que tiene que sacar un permiso. Lo mismo pasa para un centro comercial, necesita un permiso, para un conjunto habitacional necesita un permiso. ¿Desde dónde? Desde el Departamento de Planificación Urbana, ¿no? Pero dentro de todos estos permisos que debe cumplir el dueño o el gerente, ¿no? Existe un permiso o un documento, ¿no? De todos esos hay un requisito que dice aprobación del estudio de impacto vial. Y los dice de esa manera, ¿no? Aprobación del estudio de impacto vial por la empresa pública municipal o por la dirección de tránsito, dependiendo del lugar municipal. Entonces, en este caso, que el gerente o la institución privada tiene que cumplir con todos estos requisitos y buscar un profesional para que les ayude haciendo el informe técnico de impacto vial. Una vez que ya el profesional hace el informe técnico, el gerente va a la empresa pública y el encargado de la planificación del tránsito de la empresa pública lo revisa el informe técnico y lo aprueba. Tiene que estar con el sello y la firma de responsabilidad y con eso volver a juntar todos los requisitos para presentar o para pedir el permiso de construcción. Pero, como les digo, de todos los requisitos que piden dentro de lo que es el permiso para la construcción de un servicio, hay uno que es aprobación del impacto vial mediante mediante la empresa pública o dirección de tránsito. En este caso, como es Santo Domingo, mediante la empresa. Repito, ¿qué va a hacer en este caso el dueño de la institución que se va a implementar o el gerente del paseo shopping, o los dueños, ¿no? De Aldean? Buscar un profesional. Ahora mismo, ya de acuerdo a la ley, todos estos proyectos tienen que ser firmados por un profesional en el tema. En este caso, ingenieros en transporte o tecnólogos en transporte. Son los únicos que están habilitados en este, llamémosle así, ¿no? Son los únicos que tienen la apertura para hacer el informe técnico y firmarle, ¿no? La firma o el aval, ¿no? Humillado por el profesional. Estos informes técnicos o proyectos de impacto vial varían, ¿no? Pero por lo general varían los precios de entre unos 800 a 1.200, $1.500 por cada informe. Todo depende de la magnitud del problema que exista o de la información que deba recabar, ¿no? Pero un informe técnico,
Impacto vial, por lo general, bueno, desde los 500 como más barato, un precio de $800 en promedio, o hasta 1.200, $1.500. Ya depende también del profesional, pero si ustedes tienen la oportunidad de hacer un informe de impacto vial, que sí les va a llegar la oportunidad, tomen en cuenta los precios. Ahora sí, cuando ya el gas municipal, no, perdón, la institución privada busca a un profesional, recuerde que el profesional tiene que hacer dos cosas. Primero, eh, detectar el impacto que va a generar, ¿no? Cómo va a variar la característica del tránsito. Y la segunda es el compromiso. El profesional en conjunto con el dueño de la institución que va a generar el impacto del tránsito, más el encargado de la planificación del tránsito de la empresa pública o de la dirección del tránsito, tienen que buscar un compromiso. A ver, ¿cómo funciona esto? El gerente de la empresa o los dueños de la institución privada dicen, bueno, es verdad que yo voy a generar congestión vehicular, entonces me comprometo a esto. Entonces ellos firman un compromiso con la empresa pública donde dice, me comprometo a apoyar en el mantenimiento de señalización o apoyar con programas de capacitación vial y hacer algún compromiso. Pero siempre el informe técnico va de la mano de dos cosas. Determinar el impacto, la característica del tránsito y elaborar el compromiso. El compromiso va directo ya a una reunión entre el funcionario que está a cargo de la planificación del tránsito, más el profesional que desarrolló el impacto vial y obviamente la persona que le contrató, ¿no? El representante de la empresa privada. Tres personas para elaborar el compromiso. Recuerde que el compromiso se elabora porque obviamente estoy generando una alteración al tráfico. Y recuerde que me estoy beneficiando como empresa privada de una vía que no es mía, más bien le pertenece al Estado. Repito esta parte dentro de todos los requisitos para que les dé el permiso de construcción, el gas municipal, el Departamento de Planificación Urbana, hay uno que dice aprobación del informe de impacto vial por la empresa pública. ¿Quiénes van a aprobar, o perdón, quiénes van a desarrollar o diseñar este informe? Ustedes como profesionales y varían los precios. ¿Quiénes va a contratar? La empresa privada. ¿Qué van a hacer? Dos partes. La primera, características actuales del tránsito, el impacto que generó, y la segunda, el compromiso. ¿Cómo se desarrolla el compromiso? Una reunión entre el encargado o el director de tránsito, el gerente, el encargado de la empresa privada y obviamente el técnico que va a ser el que detalle todo el compromiso que van a implementar. Es un acuerdo que deben hacer. Ahora bien, ¿cuándo se desarrollan estos informes de impacto vial? Los estudios de impacto vial se desarrollan en estos cinco ámbitos o escenarios que les he puesto acá abajo. Primero, en centros comerciales. Cuando usted quiere implementar un centro comercial que sabemos que va a generar una gran demanda de habitantes, va a traer gran demanda de habitantes dentro de la ciudad, entonces están obligados a hacer un estudio de impacto vial. Eso les ponía como ejemplo el Coral, el Gran Aquí, el TIA, el Aldeano de la Lorena, el Paseo Shopping, ahora mismo el proyecto del Mall del Bombolí que va a ser en Nachone, entonces ellos están obligados a hacer el estudio de impacto vial, como les mencioné, porque van a generar congestión vehicular a futuro. ¿Quiénes más? Las escuelas de conducción. Todas las escuelas de conducción, que es una empresa privada, también están obligadas a hacer un estudio de impacto vial. Ya les voy a explicar el por qué. Los conjuntos habitacionales o conjuntos residenciales también están obligados y las gasolineras. Todas las gasolineras también deben desarrollar, obviamente, no las gasolineras que están dentro de la ciudad o las gasolineras que están dentro de la zona urbana, están obligados a hacer el informe de impacto vial y las intersecciones.
Pero aquí es importante aclarar algo, que las cuatro primeras pertenecen al sector privado, centros comerciales, escuelas de conducción, conjuntos habitacionales y gasolineras son instituciones privadas. Ellos tienen que hacer el informe técnico de impacto vial. Yo les decía que el informe técnico o el informe de impacto vial existen desde dos puntos, ¿no? El sector privado y el público. Entonces, ¿cuándo se va a hacer en el sector privado? Cuando van a implementar centros comerciales, escuelas de conducción, conjuntos habitacionales y gasolineras. Eso en el sector privado. Y en el sector público, cuando es una intersección conflictiva y ustedes necesitan justificar el por qué implementar una solución de alto costo. Entonces, las cuatro primeras, sector privado, y la última ya es un informe técnico, un estudio de impacto vial, que lo realiza en este caso el GAD municipal, ¿no? Para justificar por qué se implementó una solución de alto. Ahora bien, vamos a ir viendo cada uno de los impactos viales. Primero, impacto vial en centros comerciales. Ya les había mencionado que todo centro comercial que genere gran demanda de habitantes y genere una atracción de viajes, están obligados a hacer el estudio de impacto vial. Ya que al ser un centro que va a traer gran demanda de habitantes a futuro, ¿no? Y obviamente conductores o vehículos van a generar congestión vehicular o una modificación del tráfico en sus vías de acceso. Es un ejemplo claro de la Avenida La Lorena o de la Quito, ¿no? Por el Paseo Shopping. El Paseo Shopping, al ser un centro comercial que genera o atrae gran demanda de conductores, está generando congestión vehicular. Aquí en resumen, porque esto hay que irlo explicando poco a poco más adelante, ¿qué se debe determinar? ¿Qué es lo que va a tener este informe de impacto vial? Primero, dos cosas. El impacto vial, la característica negativa del tránsito, y el segundo, el compromiso. No se olviden que todos los informes de impacto vial privados o del sector privado debe tener el impacto que genera o la alteración al tráfico o el tránsito, y la segunda, el compromiso. Dentro del primer elemento, que es alteración al tránsito, ¿qué es lo que vamos a determinar? ¿Qué es lo que va a hacer usted como profesional si le contratan? Primero, delimitar el área de estudio, decir, se va a hacer en la Avenida La Lorena, identificar en el Google Maps, con cualquier aplicación, en qué punto específico de la vía lo va a hacer. Debe estar claro y explicar de la mejor manera en qué calle va a ser, qué tipo de calle es, si es una calle urbana, si es una avenida o si es más que todo avenida o calle, ¿no? Que es dentro de la ciudad. Jerarquía vial, si es que es una calle principal o colectora o residencial. Características de la vía, si es una vía de tres carriles, de dos carriles. Eso es importante ya que me permite determinar la capacidad de la vía. Una vez que ya tenga todo el estudio de la vía, luego vamos a determinar el estudio de volumen de tránsito, ver la cantidad de vehículos que circulan por esa vía. Y aquí es dos escenarios de nuevo: volumen de tránsito actual y el volumen de tránsito proyectado. Es decir, qué va a pasar con la implementación del centro comercial, cómo va a variar. Una vez que ya tengan el volumen de tránsito, hay que sacar los niveles de servicio de la vía, que es, para determinar el nivel de servicio de la vía hay que tomar en cuenta la velocidad de circulación a través de la longitud de cola y finalmente el flujo de saturación. ¿Qué tanto saturó o va a saturar a futuro la vía? Desde dos puntos. El volumen de tránsito se lo hace el volumen de tránsito actual y el futuro, porque recuerden que a futuro va a haber una alteración con la implementación del centro comercial. Entonces, dos estudios de volumen de tránsito. ¿Qué van a hacer? Un aforo vehicular, contar vehículos, determinar el volumen horario, el TPD,
el nivel de servicio de la vía a través de la velocidad de circulación en la hora pico y el flujo de saturación, ¿no? Qué tanto está congestionada la vía y cómo se va a congestionar a futuro. Presenta el impacto vial y al lado ya tiene que presentar el compromiso, cómo la institución privada se compromete a buscar una solución por el daño que está causando en la vía pública. El primero, como les dije, es centros comerciales. El segundo es un impacto vial para escuelas de conducción. Todas las escuelas de conducción están obligadas a realizar el estudio de impacto vial antes de crear la ruta de capacitación, es decir, en qué calles van a capacitar o realizar, y a su vez, ¿no? También deben realizar actualización del impacto vial cada año. ¿Por qué surge o por qué se obliga a hacer o por qué se obliga a las escuelas de conducción, que es un sector privado, a hacer el estudio de impacto vial? Ya que ellos también se están beneficiando directamente de las calles del Estado, en este caso de las calles que es competencia del GAT municipal. Todas las capacitaciones o de quienes enseñan, ¿no? O capacitan para aprender a manejar un vehículo, recuerden que lo están haciendo en las calles del Estado. Eh, las escuelas de conducción no es que enseñan o capacitan a los estudiantes por donde quieran, ¿no? Ellos ya deben tener dentro de su proyecto fijada la ruta por donde se van a dar las capacitaciones. Es algo ilógico y antes no se tomaba en cuenta, pero se los capacitaba por cualquier lado de la ciudad, ¿no? Ahora todas las escuelas de conducción deben cumplir con una ruta. Ya deben presentar el proyecto para que les aprueben la escuela de conducción y la actualización. Estas ya deben presentar el proyecto donde definan cuál es la ruta por donde se va a capacitar y los horarios, ¿no? Este proyecto igual, para que se les apruebe, tiene que pasar por la empresa pública de transporte y también por la Agencia Nacional de Tránsito. Recuerde que cuando hablamos de licencias de conducir, también es aprobada por la Agencia Nacional. ¿Qué informes o qué elementos se deben tomar en cuenta aquí? ¿O qué es lo que va a hacer si es que una vez le contratan a ustedes, ¿no? Para que hagan el informe técnico perdón, el estudio de impacto vial de escuelas de conducción? Este proyecto varía también. A veces les dan todo el proyecto para todas las rutas, ¿no? Les dicen, quiero que me haga el proyecto de toda la escuela de conducción. Se les cobra entre 300 a $400 por cada ruta. Por lo general, lo más bajito que pueden cobrar es 200 por cada ruta, aunque es muy barato. Si es que lo hacen todos, si tienen 5 o 6 rutas, pues ya representa. Si no, si es una sola, entre un promedio de $500. ¿Qué van a hacer aquí? No? Si es que les contratan, obviamente ya hay formato. Para centros comerciales, igual la empresa pública les va a dar el formato, el requisito. Igual para las escuelas de conducción. ¿Qué es lo que van a presentar primero? Delimitar la ruta de capacitación. Identificarnos que por esta ruta se va a capacitar mediante una aplicación. Trazar la ruta mediante una aplicación. Ellos lo hacen de una forma tan sencilla a través del Google Maps. Ustedes lo pueden utilizar otras aplicaciones, pueden hacer con el AutoCAD, con el Google Earth, o con el ArcGIS, pero la idea es que ustedes identifiquen la ruta por donde se va a capacitar. También es importante que dentro de este diseño de la ruta esté claro el nombre de las calles o la trayectoria que va a tomar, establecer los horarios de la capacitación, en qué horario se va a capacitar, cuál va a ser el tiempo que se va a capacitar, en qué frecuencias van a salir las capacitaciones. Se recomienda que la capacitación no sea durante la hora pico, ¿no? Porque estoy generando aún más congestión vehicular en la ciudad. Una vez que ya tenga esto, dentro de lo que es el trazado de la ruta por donde se va a capacitar, deben obligados identificar las intersecciones conflictivas que están dentro de esta red.
Mínimo deberían tener 3 intersecciones o puntos conflictivos dentro de la ruta de la capacitación. Deben por lo menos identificar 3 puntos conflictivos. Una vez que ustedes identifiquen, tienen que hacer la georreferenciación de esos puntos conflictivos y ahí sí estudiarlo cada uno de ellos. Empiezan de nuevo, nos delimitan el área, identifican a través de un mapa, decir, intersección de la avenida Abraham Carazacón y Quevedo. Un punto conflictivo, intersección de la avenida Chone y Abraham Carazacón. Identificamos por lo menos 3 intersecciones o puntos y empezamos a hacer el estudio de volumen de tránsito. A cada una de las intersecciones lo vamos a hacer un aforo vehicular, determinar la cantidad de vehículos que circulan, cómo es el nivel de servicio, ¿no? A través de la velocidad de circulación, la longitud de cola y obviamente lo que ellos necesitan es determinar el flujo de saturación. Una vez que ya determinen, repito, la intersección conflictiva en el trayecto de la ruta, tienen que hacer un estudio de volumen de tránsito. Contar vehículos, determinar el volumen de tránsito, el TPD, la hora pico, sacar el nivel de servicio de la vía a través de la velocidad, la longitud de cola y obviamente el flujo de saturación. Esto por lo menos en 3 intersecciones o puntos en toda la ruta. Y si es que les pide para toda la escuela de conducción, sería para todas las rutas que tiene establecida la escuela de conducción. El siguiente estudio de impacto vial es para conjuntos habitacionales. Todos los conjuntos habitacionales o residenciales, ¿no? Que es un espacio que se ocupa dentro de la ciudad, están obligados, antes de que les aprueben el proyecto de construcción de todo el conjunto habitacional, ¿no? Conjunto residencial, repito lo mismo del anterior, ¿no? De los centros comerciales, eh, el encargado o el dueño de este conjunto residencial, por ejemplo, Cofisa, tiene que presentar un conjunto de requisitos al Departamento de Planificación Urbana, ¿no? De la municipal, y el Departamento de Planificación Urbana le va a dar un checklist, algunos elementos, ¿no? Pero dentro de todo ese checklist hay uno que dice aprobación del impacto vial por la empresa pública. ¿Qué va a hacer el dueño de Cofisa o del conjunto habitacional? Buscar un profesional que les desarrolle el proyecto de impacto. Antes, leamos esta parte, ¿no? Antes de crear el conjunto habitacional, dentro de los requisitos que deben presentar el estudio, es el estudio de impacto vial. ¿Por qué presentan el estudio de impacto vial o un conjunto residencial? Ya que en entrada dentro de la ciudad, todo dentro de la ciudad, aunque también los informes de impacto vial también son en las carreteras. ¿Por qué? Porque obviamente aquí tengo la entrada, una imagen donde está la entrada del conjunto residencial. Aquí va a generar alteración al tráfico. ¿Por qué? Por la entrada y salida de los propietarios, de quienes viven dentro del conjunto residencial, entrada y salida de vehículos, obviamente. Recuerde que hablar un conjunto residencial es personas que tal vez tienen un estatus económico un poco alto y que obviamente la mayoría va a tener vehículos, ¿no? Pero la entrada y salida de vehículos en este conjunto residencial va a generar una alteración al tráfico. Un ejemplo claro, los conjuntos residenciales de la avenida La Lorena, sector de la Uniandes, entrada y salida está generando un tráfico. Aquí en La Chone también, ¿no? El conjunto residencial que queda al lado de mi cuchito también genera tráfico por la entrada y salida del vehículo. Todos estos conjuntos residenciales tienen que hacer el estudio de impacto. De igual forma, el dueño contrata a un profesional, ustedes desarrollan, estos sí son un poco más costosos, de entre 800 a $1,200, porque son un poco más complejos, ¿no? Usted como profesional desarrolla. En este caso, el estudio de impacto vial, aquí ya se dividen en 3 elementos. Primero, el estudio que va a ser, creo que aquí les puse esta parte, sí, no, se divide en 3 partes. Primero, la etapa 1, que es el impacto, se conoce así, ¿no? Como estudio dentro del conjunto habitacional, ¿no? Usted tiene que hacer la etapa 1, que es
el impacto dentro del conjunto habitacional. La etapa 2 que sería el impacto en la entrada y la calle principal o la calle de acceso. Y la parte 3 que es el compromiso. No se olviden nunca de los compromisos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted si le contratan? El dueño, ¿no? O el encargado de Cofisa o de cualquier institución, el arquitecto le va a entregar un plano lotizado, el plano donde esté ya determinados los lotes de ese conjunto habitacional. Ellos ya tienen un proyecto donde ya está lotizado y obviamente lotizan, luego venden los lotes o las casas, ¿no? ¿Qué va a hacer usted con ese plano o ese lote que les entregue? Van a hacer primero, como ya les entregan lotizado, ¿no? Ya les entregan con cada uno de los terrenos o los espacios para las viviendas, lo primero que tiene que hacer usted es un trazado de la red vial. Usted mediante el AutoCAD tiene que diseñar las calles que va a tener ese lote. Ellos no les entregan calles, ellos les entregan la lotización. Y usted con el AutoCAD empieza a trazar calles y aceras peatonales. Tiene que definir mediante ese plano del AutoCAD, definir la jerarquía vial, lo cual va a ser las calles principales dentro de ese conjunto residencial. Tiene que marcar la señalética horizontal y señalética vertical, qué tipo de señales verticales y horizontales va a tener ese conjunto habitacional, establecer las áreas de estacionamiento o de parqueo, también usted es encargado de diseñar eso, y si es necesario también semáforo, esto es opcional. Pero lo que usted le va a entregar, en un plano que le entregaron solo con lotes descoloridos, solo con cuadritos que representen el lote, usted le tiene que entregar un plano donde ya esté todo bonito, con la señalización pintada, obviamente, con todo el tipo de señales, señalética vertical, los pasos cebras, las aceras peatonales con rampas. Recuerde que estoy hablando de sectores urbanos netos, tiene que tener rampas para personas con discapacidad y también espacios para estacionamiento de vehículos. Esto ya tiene que entregarle usted en la primera etapa. Y la segunda etapa es, ahora sí, el impacto que generan. Les pongo el ejemplo del conjunto de la avenida Chone, la de Micuchito, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio de impacto vial en la entrada principal. ¿Cómo va a generar la alteración en la avenida Chone? ¿Cómo va a generar el incremento de tráfico en la avenida Chone? ¿Qué vamos a hacer aquí? Un estudio de volumen de tránsito. Tenemos que determinar la cantidad de vehículos de las calles de acceso, en este caso, teniendo como ejemplo la Chone o la Lorena, y vamos a determinar la cantidad de vehículos que circulan por ahí y vamos a hacer una relación en cuanto al número de lotes o de viviendas que va a tener este conjunto habitacional y suponiendo que cada vivienda va a tener un automóvil, un vehículo. Hacer una relación para ver cómo varían, en qué horario se generaría la hora pico, qué tipo de longitud de cola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, determinando el TPD, tránsito promedio diario, la variación horaria, el indicador de flujo horario, la longitud de cola y niveles de servicio. Esto yo ya les voy a explicar más adelante con ejercicios, ¿no? Pero llegamos acá. Recuerde que la idea aquí es determinar la cantidad de vehículos que ya actualmente circulan por esta avenida y relacionarlo con la cantidad de vehículos que se proyectarían a entrar y salir por ese conjunto residencial. Es importante aquí que tomen en cuenta la cantidad de viviendas que va a tener este conjunto residencial y suponiendo que cada vivienda va a tener un automóvil. Hay que ponerle un margen de error porque también puede ser que cada vivienda tenga dos, tres vehículos o también los familiares, ¿no?, que llegan de visita acá. Entonces hay que hacer una proyección y ver cómo varía. Dos cosas que va a generar el impacto. Primero, el diseño dentro de la ciudad de toda la infraestructura vial. El segundo, el volumen de tránsito en entrada de acceso al conjunto habitacional.
Y tercero, obviamente, el compromiso. El compromiso. El cuarto estudio de impacto vial que no les he puesto aquí es de gasolineras. Todas las gasolineras que están dentro de la ciudad también tienen que hacer el informe